Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión para tratar de explicar y sacar algo de resultados, a ser posible, positivos, de lo que es la actualidad este día jueves 27 de octubre. Vamos a empezar con un elemento que a algunos les producirá pena y a otros risa, y las dos cosas me parecerían bien. Se trata de la tremenda confusión de Pedro Sánchez en su viaje africano, Memorias de África, con Begoña Gómez. Vamos a escucharle cuando confunde Kenia con Senegal. Spain is also a potential ally on many fields, areas that we can work together with Senegal in order to face the common challenges that our societies are suffering. I'm very honored to be one of the first international leaders visiting you as president of Senegal, and really looking forward to working, Kenya. Oh, sorry, Kenia, Senegal, ¿qué estaría yo pensando? Dos veces dos, ¿eh? Esto déjalo de la famosa aventura de Trillo, confundiendo El Salvador y Honduras, la deja en nada, porque este la dice dos veces. Y además es que en África hay pocos que confundan a un keniata con un senegalés, pero bueno, en cualquier caso eso ya es para expertos. Expertos como es su señora, Begoña Gómez, que se metió en el último minuto y se reconoció que se subía al avión con su marido y presidente, y que además se empeñó, al parecer, en ir a Kenia. Dicen que para recuperar contactos en África, después, pobrecita, de haber estado 3 años sin poder ir a territorio africano por culpa de la pandemia. Pero esto está muy bien, pero que lo haga con el dinero de sus empresas, de ese consulting que tiene, que ha tenido siempre, y que ahora se dedica a ofrecer servicios para conseguir algo de esas ayudas que reparte su marido. Antes que eso estuvo 4 años dirigiendo un centro africano del Instituto de Empresa. Claro, hay muchos que se malician, pues que lo que han ido a hacer ambos dos, o sobre todo ella, cuya agenda privada, que tiene todo el derecho del mundo a tener, no se conoce porque es un secreto muy bien guardado, que ha ido a resolver algunos fuegos, algunos incendios que tenía de algunos asuntos comerciales de sus negocios particulares. Claro, esto puede ser, yo no digo que lo sea, pero sí que lo parece, escandaloso porque si esta señora tiene pues líos comerciales, imagínense, por ejemplo, de unas comisiones que pudo haber cobrado y que alguien le reclama porque al final no llegó a buen puerto el asunto, esto se lo debería resolver ella por su cuenta, no en el avión presidencial, no en un viaje oficial. La agenda privada de las esposas o los maridos de los que son jefes de gobierno, primero se cuenta, no es secreta. Y en segundo lugar, pues es blanca. Quiero ver el museo tal, aprovechando que estoy ahí, quiero tener una entrevista pues, con alguien que, en fin, del mundo de la cultura o del mundo de la civilización, que quiero conocer, a ver si quisiera, o quiero comprar tal cosa o tal otra, o que alguien me acompañe. Suelen ser este tipo de cosas. Nada que ver con negocios que uno pudiera tener en España con empresas o transitarios de negocios en África, como parece el caso de Begoña Gómez, la señora presidenta. Bueno, además hay muchas cosas más. Hoy hay tremendos nudos de actualidad. Hoy se cumplen 5 años desde que Mariano Rajoy con Pedro Sánchez, que a él se le olvida, pues decidieron aplicar el artículo 155, fue el 27 de octubre, después de la declaración de independencia, que fue aquella charlotada monumental que duró, bueno, apenas unos minutos, pero que desperezó al muermo de Mariano Rajoy. Y, por cierto, con el apoyo de Pedro Sánchez, hicieron un 155 que no ha servido en absoluto para aquello por lo que se impuso, que es garantizar
que hubiera en Cataluña un acatamiento constitucional. Lejos de eso, teniendo en cuenta que los líderes independentistas dicen que lo volverían a hacer, hay algunos que incluso dicen que lo van a volver a hacer. No sé si especulan con la fecha, pero en cualquier caso, esto es una evidencia. Muy bien, pues es una evidencia, y ahora que empezamos a apartar la paja del trigo y empezamos a ver lo que reclama Esquerra Republicana para decir que sí a los presupuestos de Pedro Sánchez, no se conforma Esquerra con la reducción de las penas al delito de sedición, de lo cual hablaremos más tarde, sino que en el último minuto, hoy, que ha habido la votación de las enmiendas de totalidad de esos presupuestos y que ha ganado muy cómodamente pues el gobierno de Sánchez, resulta que hoy los de Esquerra se descuelgan con que quieren que se despenalice completamente lo que está por venir para unos 200, que son sus imputados, que todavía tienen que rendir cuentas con la justicia. Eso quieren que quítame, Pedro Sánchez, de ahí este problema, si quieres que te apoye con las enmiendas, ya no de totalidad, sino parciales a los presupuestos. Otra cesión más de Sánchez. Ahora Esquerra negocia con el Partido Socialista rebajar las penas a los 200 catalanes que desobedecieron a la autoridad el 1 de octubre. Esta negociación no solo incluye a los dirigentes independentistas, sino a todos los ciudadanos acusados de desobediencia y desacato a la autoridad por lo vivido en el proceso. El partido independentista Esquerra lo que quiere es desactivar todas las multas impuestas por los cuerpos de seguridad por los disturbios y las manifestaciones en 2019 tras el incidente. Una medida que se quiere llevar a cabo a través de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Mucha gente podría salvarse por delitos de desorden público y atentado contra la autoridad. Incluso individuos con peticiones de la Fiscalía de ingresar a prisión 5 años. También suprimir multas que van desde los 30.000 hasta los 600.000 euros. Sanciones que se impusieron a las diferentes promotoras que no avisaron de las manifestaciones que se iban a llevar a cabo, además de los actos vandálicos. Esto no es más que otro favor que el presidente tiene que hacer a sus socios a cambio de sus soñados presupuestos generales del Estado. A esto se le suman las reducciones en las penas por el delito de sedición de los líderes del proceso, además de las exigencias de los simpatizantes de ETA y su propuesta de evacuar a los guardias civiles del País Vasco y Navarra, sumado al logro del PNV en el que el gobierno autoriza la creación de las selecciones vascas de surf y pelota vasca, sin representación alguna a España. Pues bien, estos son los extremos que llega a tocar el gobierno únicamente con un objetivo: los presupuestos generales del Estado. Bueno, vamos a algo un poquito más social. ¿Cuánto merece de indemnización un ciudadano, una ciudadana que es encarcelado injustamente o sin pruebas y que luego sale en libertad? Pues, según parece, les vamos a presentar un caso que lo demuestra, 19 euros por día. 5.000 euros por estar en la cárcel casi un año por un delito que no cometió. Esa es la cantidad que el Estado tendrá que pagar a la familia de una mujer, Juana Martínez, vecina de Calatayud, por haber sido la principal sospechosa del asesinato de un hombre en 2015. El juicio nunca se celebró y permaneció en prisión preventiva casi 9 meses de su vida, 260 días. Juana, ya fallecida, fue puesta en libertad bajo fianza por la Audiencia de Zaragoza en octubre de 2016 y casi 2 años más tarde se dictó su sobreseimiento provisional. Su familia ahora reclama una indemnización que asciende a los 150.000 euros. El Tribunal Supremo lo rechaza. Según la ley, podrá pedir la indemnización la persona que ha sufrido prisión preventiva tras haber sido absuelta de una causa por no existir el hecho imputable, fijándose además la cuantía en función del tiempo que ha estado privada de su libertad y las consecuencias que en su vida personal se han producido por esta razón. Según este mismo tribunal, la petición inicial de la familia queda rechazada porque no se concretaron otras afecciones personales que resultaran específicamente perjudicadas más allá de la privación de libertad. Ni invocan tampoco desatenciones familiares ni profesionales, ni tampoco prejuicios patrimoniales. La Sala de lo Contencioso Administrativo reconoce el derecho de la familia a recibir una indemnización que, sin embargo, alcanza los 5.000 euros. 5.000 euros significan, en este caso, 19 euros por día en la cárcel. Y eso hay que reflexionarlo un poco.
requiero la opinión de alguien que conoce esto de las indemnizaciones mejor que yo, por lo menos, que es don David Gómez, abogado y buen amigo de este programa. Muy buenas tardes, don David. Muy buenas tardes, Xavier, y efectivamente buen amigo de esta casa y también de usted. Bueno, muy bien, igualmente. Vamos a ver, dejemos las lisonjas para otro momento y hablemos de esto como harían en Ávila, que usted bien que lo conoce. Vamos a ver, 19 euros un día de no libertad, un día de chirona, esto es una burla, ¿no? Sí, desde luego es una cantidad ridícula, absolutamente ridícula, pero sí que es cierto que la ley lo que hace es ponderar esa indemnización y la pondera en base siempre al perjuicio que se causa esa privación de libertad. Entonces, aquella persona que se ha visto envuelta en una situación de estas, una situación terrible, que es estar en prisión injustamente, puesto que no ha cometido ningún tipo de delito y no se ha demostrado nada contra él, pues debe de hacer primero una reclamación patrimonial al Estado, que es lo que habrá hecho esta señora. Pero claro, tenemos que cuantificar cuánto es lo que se pide por el daño que se ha causado. Es decir, no solo la privación de la libertad, que ya de por sí es algo lo suficientemente grave como para que sea indemnizado de una forma cuantiosa, ¿no? Desgraciadamente la ley eso no lo prevé, pero sí que es cierto que hay que cuantificar, pues por ejemplo, si ha perdido el puesto de trabajo, si eso le ha causado, por ejemplo, deudas con Seguridad Social, que eso le ha ocurrido a algún otro que ha tenido este mismo problema, o con Hacienda por no poder atender los requerimientos que le han hecho por estar privado de libertad, haber perdido la casa por no haber podido atender el pago de la hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se pondera para que el Tribunal Supremo, en este caso, o el tribunal que corresponda, o el juzgado que corresponda, fije una cuantía indemnizatoria en favor de la persona que se ha visto privada de libertad. Desde luego, 19 euros, pues efectivamente es una cantidad ridícula por una privación de libertad. Sí que es verdad que había que ponderar estas otras cuestiones que acabo de mencionar, pero a mí me parece que solo el hecho de estar privado de libertad implicaría una cuantía mucho mayor, a mayores de lo que pueda haber después, es decir, la pérdida de trabajo, la pérdida de la casa por no pagar la hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, debería de ser mucho más cuantioso la privación de libertad que los daños que esta causa. Por lo que hay gente que a lo mejor pues, entra en prisión y no tiene ninguna obligación contractual, por lo tanto no puede reclamar esos daños que le haya podido causar. Pero desde luego el daño mayor que le ha causado es la privación de libertad. Claro, porque imaginemos esta señora que, por cierto, ya ha fallecido, los que cobrarán o con los que liquidarán esa deuda que la justicia tan rácana estipula en 5.000 euros son sus herederos. Pero bueno, imaginemos que esta señora, cuando entró en la cárcel, preventivamente, pues tenía familia. Es evidente que sí, lo sabemos porque son los herederos. Y ellos apecharon con el pago de la hipoteca, de los gastos, de los impuestos, de las no sé qué, de las declaraciones de la renta, de lo que tuviera esta señora, que yo no me lo sé. Y por lo tanto, pues es difícil argumentar un problema mayor que el de la pérdida de libertad. Bueno, pues esto a lo mejor es que los herederos pues, no argumentaron bien esa reclamación a la justicia, tampoco lo sé. Lo que sí sé es que, siendo que es lo más pelado, siendo que es la privación de libertad, se la valoren a 19 euros el día, a mí me parece que, en fin, que es una vergüenza torera. Es una cantidad absolutamente ridícula, o sea, es una cantidad ridícula puesto que no cubre ni lo más elemental, ¿no? que es digamos, la comida, la cena, el desayuno, es decir, la libertad. Es decir, ¿en cuánto valoramos la libertad? A mí me parece que 19 euros es una cantidad muy ridícula para alguien que ha estado privado de libertad 9 meses, como es el caso, ¿no? Con lo cual, pues sí que es cierto que habría que revisarse. Pero yo siempre he dicho, y digo y mantengo, que en España hay ciertas cuestiones que salen muy baratas, es decir, los delitos salen muy baratos y este tipo de indemnizaciones por parte de la administración pública salen muy baratas, porque si la cosa fuera al revés, si la cosa le estuvieran pidiendo dinero a la señora, si Hacienda fuera quien pidiese dinero a la señora, muy probablemente no hablaríamos de 19 euros, estaríamos hablando de bastante más. Entonces, no hay una, digamos, proporcionalidad de las indemnizaciones con respecto al daño causado. Para mí, desde luego, el daño que causa la privación de libertad es en esencia la privación de libertad. Lo otro es accesorio, es decir, lo otro es el perder el trabajo, el que no puedes pagar la hipoteca, etcétera, etcétera. Eso es accesorio. Es importante igualmente, pero accesorio. Desde luego, para mí,
la cuantía de mayor indemnización tendría que ser la privación de libertad, vamos, sin ningún género de dudas. No puedo estar más de acuerdo. Y luego hay otra cosa. Esto debería, la sentencia que decide que hay que indemnizar a quien sea por haber estado injustamente en la cárcel, debería ser pues un puntito negro para aquellos que decidieron enviarla a la cárcel. Sí, desde luego, efectivamente, alguien debería de tener algún tipo de responsabilidad. Desgraciadamente, la ley se ampara en que la responsabilidad es del Estado, ¿no? La responsabilidad patrimonial del Estado. Pero, hombre, bien es cierto que a alguien tendrían que tirarle de las orejas pues por haber instruido una causa que finalmente no ha llegado a ningún sitio, a sabiendas muy probablemente de que efectivamente no iba a llegar a ninguna parte. Entonces, bueno, pero desgraciadamente la ley eso no lo contempla y sí contempla lo que es la reclamación patrimonial al Estado por ese perjuicio que se nos ha causado, en este caso la privación de libertad. Don David Gómez, un placer enorme tenerte en el programa. Muchísimas gracias por tus explicaciones que, como has visto, comparto plenamente. Que tengas muy buena tarde. Muy buena tarde. Bueno, tenemos que recuperar el hilo de las explicaciones sobre los hechos que se han producido en el día de hoy. Hoy se ha conocido los datos de la encuesta de población activa, que son los que mide la gente que está ocupada y la gente que está desocupada. Se producen cada trimestre, estos son los datos que tienen que ver con con el tercer trimestre del año y qué novedades arroja esto. Bueno, pues lo primero, tienen que saber que julio, agosto y septiembre nos ha añadido al sumatorio de los desempleados 60.800 personas más. Tienen que saber que esto deja el fiel de la cuenta de los desempleados que se hace cada mes mal, porque, por ejemplo, si los desempleados están haciendo un curso, aunque no trabajen, no cuentan. Si los desempleados están que piden trabajo, pero no el cómputo de 8 horas de jornada diaria, pues tampoco cuentan. Bueno, pero aún así, esto deja las cosas muy complicadas. Deja las cosas en 2.980.200 desempleados, cerquita de los 3 millones. Muy bien. ¿Qué más dicen estos datos del paro? Pueden parecer contradictorios si los leen o si según a quien escuchen, porque mientras los desempleados aumentan 60.800 personas, pues parece que ha habido un aumento de 77.700 en cuanto a nuevos ocupados en la gran empresa que se llama España. Esto puede ser contradictorio o parecerlo. No, una cosa es los que entran a ser ocupados y otra cosa es los que son despedidos del sistema y van a engrosar las listas del desempleo. A esto hay que añadirle que de estos 77.000 de los que les hablo, que son los nuevos ocupados, 2 de cada 3 son empleados públicos, fundamentalmente de la enseñanza y también de la sanidad, que se han tenido que reforzar y que está muy bien que se refuercen, y el resto son asesores de Moncloa, a los que, por cierto, han tenido que llamar a una empresa de reformas porque a Sánchez no le caben los asesores en Moncloa. Han fichado últimamente a 40 más, sin título universitario en su mayoría, y, amigo, claro, ¿y ahora qué? A los asesores no les vas a ofrecer, como decía aquella pro-marroquí ministra de Vivienda, una solución habitacional, porque quieren mesa, despacho, teléfono y ordenador. A ver, y eso no cabe en aquellas soluciones habitacionales que promovía aquella grande María Antonia Trujillo, hoy defensora de la marroquinidad de Ceuta y Melilla. Qué vergüenza todo. Bueno, reacciones. El gran gurú africano, el que confunde Senegal con Kenia, Pedro Sánchez, dice que son unos datos buenísimos. Y la ministra del ramo, Yolanda Díaz, dice que son datos positivos.
nunca tuvimos estas cifras de paro y mucho menos en gestiones de crisis. Estamos en el 12,6%, sube 2 décimas, pero permítanme, la media española estaba en el 17 y no les voy a recordar que les podemos pasar, como hacíamos ayer, las tasas de paro, ya no en crisis, sino a lo largo de los últimos ejercicios. Lo importante de esta EPA son algunas cosas muy importantes, que es esto, y que es la maldición del mercado de trabajo español basada en la precariedad y la temporalidad, sí, lo que no hemos conseguido en 37 años, fíjense, pues cada vez somos, sí, más europeos. Por favor, ¿qué explicación? Todo para no reconocer que la reforma laboral que planteó esa señora y el gobierno de Sánchez, pues sí, creó 3 millones de contratos indefinidos, pero que esos contratos indefinidos son unos contratos fantasma, son unos contratos, y Escrivá lo sabe bien, que, en fin, no han generado empleo estable. Este invento de los contratos fijos discontinuos solo ha servido para enmascarar las estadísticas y convertir en una tortura la interpretación de cómo va el desempleo. Eso lo certifican los mismos datos del propio gobierno. En los 9 primeros meses de este año, para sumar algo así como 2 millones de trabajadores con contratos indefinidos, han sido necesarios formalizar 5,2 millones de contratos, lo que significa que 3 de esos 5 millones se han ido al garete, se han esfumado, no han generado empleo estable. Así es que en la pena va la penitencia, y bien que se lamenta uno de que el desempleo vaya a aumentar, porque si en el tercer trimestre del año las cosas van como hemos mostrado, en el cuarto, que suele ser peor, vamos de aupa. Interpretación que da Escrivá, que está para morirse de la risa. Dice, no, es que ahora, claro, como las expectativas son tan buenas, pues ahora la gente despierta en sus casas y dice, voy a buscar empleo. Entonces hay mucha más gente que busca empleo ahora que antes. Bueno, explicaciones de mal pagador, de Escrivá. El líder de la patronal, Garamendi, por contra, dice que vamos a enfrentarnos a meses muy complicados también en materia de empleo. Calcular que además 30.000 son empleos, vamos a decirlo, del sector privado. Yo os diría que especialmente de pequeñas empresas, porque el problema que hay es, yo creo, y se ve que está sufriendo la pequeña y mediana empresa, y lo que tenemos que ver es cómo somos capaces de equilibrar el tema. Pero bueno, así a primera vista, porque tampoco hemos podido hacer un estudio más intenso, pero realmente el tema sobre todo es, bueno, yo diría que preocupación. Digo preocupación y sobre todo que viene un poco a marcar también esa tendencia en la que venimos hablando, pues de que los próximos trimestres pues van a ser complicados. Bueno, como les decía, hoy era el día de la votación de las enmiendas de totalidad a los presupuestos de Sánchez y cómodamente lo ha superado sobre la base de entregar a cambio contrapartidas a Esquerra, al PNV y a Bildu. Se lo contábamos ayer y anteayer. Bueno, fíjense cómo es la cosa, cómo son los aliados de Sánchez, que en el debate de las enmiendas de totalidad se hablaba de todo como en un mercado persa que no tiene nada que ver con las cuentas públicas para el año que viene. Vean. Los presupuestos saldrán adelante. El Congreso tumba las enmiendas a la totalidad y salva su primer obstáculo. Pero estos presupuestos no saldrán gratis. Bildu ya avisa. No hay alternativa posible a estos presupuestos sin la concurrencia de la izquierda independentista catalana, vasca o gallega de esta Cámara. Ténganlo presente. Óscar Matute ha pedido diálogo y medidas sociales, pero principalmente pone el foco en la expulsión de la Guardia Civil del País Vasco. Esquerra, por su parte, pide la desjudicialización del conflicto y la reforma del delito de sedición. Somos el principal partido catalán en este Congreso con una propuesta muy clara: construir una solución democrática al conflicto que vive Cataluña. Tenemos la responsabilidad y el deber de luchar para ganar derechos y avanzar en la desjudicialización del conflicto. El voto de Esquerra es el que más le está costando al gobierno, porque los independentistas no se fían. Es evidente que en este campo ya no podemos confiar en ustedes, ministra. Siempre incumplen.
Por su parte, el PNV quiere renovar el cupo vasco. Vota las enmiendas a cambio de negociar en un futuro. Ministra, hemos recuperado parte de la confianza perdida y votaremos que no a las enmiendas a la totalidad. Pero también voy a ser honesta, nos falta todavía un trecho para acordar los presupuestos. Nuestro voto en contra de las enmiendas de la totalidad es el punto de partida de una negociación. Los tres partidos saben que el gobierno les necesita, por eso les apoya, pero piden favores a cambio. Para el PSOE todo vale siempre y cuando se puedan aprobar los presupuestos. Pero, ¿dónde pondrán el límite? Permítanme que les recuerde la conveniencia mutua de que cada vez sea más grande nuestro Club de Amigos del Toro Televisión. Les invito a que reflexionen sobre la conveniencia de entrar en él. E interpreten que el periodismo basura de los que jalean a Pedro Sánchez, ese no necesita que le apoye su público. El periodismo decidido, valiente y libre, que no recibe los regalitos de Sánchez, sí necesita que ustedes se suscriban al club. No es tan caro como una suscripción a un medio de las de antes, de las de un periódico o algo así. Es una pequeña cantidad que nos permita crecer para defender mejor sus intereses. Eso es lo que les pido. En este sentido, tienen que saber que el club tiene una organizada cena que va a ser impresionante, espero, en Barcelona el próximo 11 del 11, el 11 de noviembre. Ahí vamos a estar Julia Ariza, José Javier Esparza y un servidor, departiendo con los que, en fin, son socios del club o quieren estar presentes en esa cena, que no es óbice. Y les recuerdo además que tenemos ya la lotería, porque a lo mejor pues toca en esta casa. Así es que si quieren algún décimo de la Lotería del Toro, está a su disposición. Todo ello, las tres cosas, la cena, incorporarse al Club de Amigos o lo del décimo, en el 916162464. Tengo una prueba de cómo engaña el PSOE al PP y al PP todo le parece bien, porque quiere ser engañado por el PSOE. Miren, esto en otros sitios se lo van a contar de diferente manera, pero yo tengo la obligación de ser honrado y decente, y se lo voy a contar como lo siento. El PSOE y el PP y el PSOE han pactado algo aparentemente bueno, y es que los jueces que entren en política no puedan volver a la justicia hasta 2 años después de cesar en el cargo político. Bueno, hasta ahí, oye, pues qué buena idea, ya era hora. A esto se le conoce como el barbecho. El barbecho, y oiga, pues usted si deja la judicatura, con lo que haya decidido políticamente, no vuelva a meter mano en la judicatura. Eso Garzón se hubiera librado de una buena con Garzón. Pero ahora viene la parte negativa y el engaño del PSOE al PP, como siempre. Ah, pero esto que no tenga efectos retroactivos. ¿Retroactivos en qué? ¿En ser jueces o en ser políticos? Ya se la han colado al Partido Popular, porque ¿qué pretende el PSOE? Que no tenga efecto esta norma o este acuerdo sobre los 3 ministros de Sánchez que son jueces. Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Pilar Llop. No, para esto no. En el futuro, ¿cómo que en el futuro? ¿Se acuerda algo? Porque es positivo y bueno, ¿no? Pues lo bueno es obligación exigir que se aplique de inmediato. Si llega a este acuerdo, perfecto. Se publica en el BOE una medida que diga esto y a partir de que se publica en el BOE vale para todo el mundo. No para unos sí y para otros no. ¿Se ha llegado a este acuerdo? Pues formalicen el acuerdo y sigamos para adelante. Otra cosa es ser un pardillo. Así de claro lo digo. Bueno, no, lo de pardillos se queda aquí. Quiero hablarles de algo bastante insólito también, porque había dicho de cosas... Había puesto a Marruecos de chupa de dómide en el pasado lejano. Les hablo de José Bono. Fue ministro de los gobiernos socialistas, presidente de Castilla-La Mancha, y ahora ha visto la luz y ha pasado a incorporarse al lobby socialista que defiende los intereses de Marruecos. Ahora a Bono le parece estupendo. Es tan democrático ahora Marruecos que lo que dije estaba equivocado. No, entonces sí que era verdad. Ahora es cuando no es verdad. Marruecos es lo mismo, ahora que hace 20 años. Pero bueno, bien, él ha visto la luz.
Y ahora dice que está bien esto de entregarle la soberanía del Sáhara a Marruecos. Sí, sí. Si le da por ser sincero, pues al final descubriremos que pertenece al lobby marroquí y a lo mejor nos cuenta algo de su inusitada fortuna, esa que supo atesorar siendo a la vez un cargo político en nuestro país. La posición de España frente a Marruecos vuelve a dar titulares y si hace unas semanas nos llevábamos las manos a la cabeza con las declaraciones de María Antonia Trujillo, exministra socialista en la época de Zapatero, Ceuta y Melilla son una afrenta a la integridad marroquí. ¿Por qué no puede España cambiar su posición sobre ellas? ahora es el turno de José Bono. Así, en una entrevista con un medio oficialista marroquí, el histórico socialista manifestó su adhesión al relato de Marruecos en la cuestión del Sáhara. Ni Marruecos es el de los años de plomo, ni Argelia es el paladín de los pueblos oprimidos. Todos hemos cambiado mucho y si algunos no cambian, quizás sea porque no pueden cambiar. Y es que para José Bono, la doctrina de la ONU sobre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui es algo caduco. Pero lejos de quedar ahí la cosa, también se atreve a elogiar el sistema de gobierno de Marruecos. Marruecos es un país estable, alejado de radicalismos yihadistas, con gobiernos comprometidos en la profundización democrática y en pleno camino al desarrollo. Una posición bastante alejada a la del José Bono de hace unos años, donde calificaba a Marruecos como una dictadura dominada por mafias, donde no se respetan los derechos humanos. Como suele pasar con estos cambios de rumbo, la mentira se abre hueco en el discurso. Es la más lógica y sensata decisión que se ha tomado desde que España firmó en 1975 el Tratado de Madrid y devolvió el Sáhara a quien le perteneció históricamente. Una afirmación a todas luces falsa, ya que dicho tratado hablaba de iniciar un proceso de descolonización y del respeto a la opinión del pueblo saharaui, pero nunca de devolver nada a Marruecos. Qué desfachado el tipo este. A ver si alguien se anima y empieza a investigar de dónde saca para tanto como destaca. Y ahora les tengo que hablar de Alberto Garzón, el ministro de Consumo. El ministro de Consumo sigue en lo suyo, en tratar de reducir o anular o quitar la carne de nuestra dieta. Y por cierto, ya de paso, el transporte. El alegato es de carácter ecologista y contra ese alegato espero que se vuelvan a movilizar los ganaderos de nuestro país y la gente que queremos ser libres y elegir en la mesa de un restaurante, por ejemplo, lo que nos da la gana comer. Ya no les cuento en nuestros hogares. Solo faltaría que entrase Garzón a imponernos una dieta vegana. Eso sí, por cierto, en su boda bien que comieron. Todo tipo de viandas carnívoras, del jamón al solomillo y del solomillo, en fin, a lo que se quiso comer ahí. Menudo cubierto había. Alberto Garzón vuelve a revolucionar las redes con sus palabras contra el sector cárnico y la necesidad de reforzar el uso del transporte público. Un nuevo estudio sugiere otra vez que reducir el consumo de carne y reforzar las redes de transporte público podrían contribuir de manera notable a salvar el planeta y la vida en él. Unas palabras que no han pasado desapercibidas para los usuarios de Twitter, que no han dudado en tirar de hemeroteca y recordarle al ministro que él es el primero que contamina y que come carne. Al rico pincho moruno, choricito frito y jamón servido en platos de plástico. Si es que Garzón necesita probar todo antes de prohibirlo, que no lo entendéis. Lo que está claro es que Garzón no duda en pedir un esfuerzo a los españoles, mientras que él y su entorno no se privan de nada. El ministro se casó en 2017 en La Rioja y en su menú de boda la carne jugó un papel estelar. Sirvió solomillo de ternera a la brasa para 270 invitados, un menú hecho prácticamente para los amantes de la carne. Y es que aunque Garzón alerta de su consumo, no ha predicado mucho con el ejemplo en el pasado. Tampoco lo hace ahora con la contaminación. Mientras pide a los españoles hacer uso del transporte público para no contaminar, sus compañeros del Ejecutivo usan y abusan del Falcon sin justificación alguna. Es más, el gobierno de Sánchez es el que más veces ha usado el avión presidencial. El último de esos polémicos viajes fue el de la ministra de Igualdad junto con varias de sus asesoras a Estados Unidos. Aunque Irene Montero no es la única en sacar provecho de los medios que ofrece Moncloa. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, usó el Falcon para viajar a Roma a su audiencia privada con el Papa. Un pasado al que pocos habrá sorprendido, ya que a los de Podemos les resulta muy fácil eso de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Así es. Bueno, y les tengo que contar otra de las, bueno, como dice Ayuso, la francoagenda. Han sacado la francoagenda, Yolanda Díaz. Y dice Yolanda Díaz, la de Sumar,
que hay que retirarle la medalla al mérito en el trabajo a Franco y a otros 9 dirigentes de la dictadura. Y se pone temblorosa y triste diciendo que le da vergüenza que esto se haya hecho tan tarde. Al tiempo, la titular de Trabajo ha detallado que este galardón, la medalla al mérito en el trabajo, se le va a retirar también a algunos exministros del régimen, como Juan Yagüe, como José Luis Arrese, como José Antonio Girón, como Jesús Romero Gorría o, este no fue ministro, el cardenal Enrique Pla. Bueno, pues ahora yo les voy a hacer una pregunta a doña Yolanda y a quien me escuche. ¿Qué hacemos con la medalla al mérito en el trabajo concedida por un ministro socialista, Celestino Corbacho, a Carrillo? ¿Carrillo no tenía las manos manchadas de sangre después de lo de Paracuellos? A este no, a este nadie le reclamará la... Hombre, por Dios, Santiago Carrillo, un demócrata. Bueno, lo de Paracuellos nunca se probó. Qué cara más dura, qué disparate y qué desfachatez tienen algunos. Bueno, yo espero que ya con esto se acabe la francoagenda, como dice Ayuso con mucha gracia. La francoagenda, pues ya debe tener pocas páginas, espero. En fin, la crisis nos azota, eso ya lo sabemos todos. ¿Y qué va a pasar de cara a las Navidades desde hoy hasta las Navidades? Pues que los precios se van a encarecer. Esa es la razón por la que muchos españoles empiezan a copiar pues, alimentos, sobre todo, de cara a la Navidad. ¿Para qué? Pues para no sufrir ese incremento de los últimos meses o semanas de los principales artículos de consumo. La pregunta que hemos querido trasladar a nuestros conciudadanos es, ¿están haciendo ya acopio navideño? Tal vez aprovechando eso de que hay productos que te dan 3 y pagas 2. Esta es la respuesta. Todavía no, pero lo haremos pronto. Muy pronto. Todavía no, pero quedará poco, efectivamente, para no dejarlo para el final. Compro lo que puedo gastar, no porque sea tradición. No sería mal el que se lo puede permitir a comprar cosas ahora y no esperar el último momento, porque semanalmente parece que están subiendo todos los precios. No, todavía no, por supuesto. Me parece pronto. No estoy pensando todavía en la Navidad, pero sí sería bueno ya empezar a ver por los precios que van subiendo. De momento no he ido a la compra, pero me lo ha recordado para pensarlo. Un poco. Pues turrón y cosas de esas, dulces más que nada. Me parece como muy lógico porque realmente los precios son exageradamente caros y se supone que para la Navidad serán aún más caros, con lo cual me parece como muy lógico. Yo si tuviese que comprar algo que merezca la pena, lo compraría también ahora, aunque tuviese que meterlo en el congelador. Bueno, puede estar bien, si se van a encarecer los precios, pues puede estar bien, pero yo lo dejo para cerca de diciembre. Yo es por comodidad, ya no es porque suban los precios, por comodidad de tenerlo. Bueno, pues ya han escuchado suficientes opiniones para que activen el mecanismo si es que creen que les puede beneficiar. Están en su legítimo derecho, naturalmente. Que haya que pelear por derechos, por derechos elementales. Comer carne es un derecho elemental. Pero el gobierno se quiere meter en lo que comemos también, ya es el colmo. Nos vamos a una pausa de publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Bueno, son las 8:13 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político con 2 invitados que les presento a continuación. Don Ricardo Gómez. ¿Qué tal? Analista político y además interpretador de expectativas electorales. Correcto. Luego tenemos una sesión, una jam session, para que me cuente algo que me preocupa, bueno, que nos tiene que preocupar a todos. Parece que se recupera Sánchez, como para no preocuparnos. Don Joaquín Nebreda, historiador, jurista, impulsor del Club Liberal Español, bilbaíno, en fin, lo tiene todo. Casi todo. Para el éxito lo tiene todo. Por cierto, hoy he leído esta decisión del Supremo de que alguien que le meten en la cárcel, que luego queda en libertad sin cargos, causa sobreseída, le den 19 euros diarios
por estar en la cárcel, me parece una Es de vergüenza. broma. Una Sí, es un vergüenza chiste. que le diga. Por lo menos tenía que ser el salario mínimo, ¿no? Es la única medida que puede haber, ¿no? En fin, que no me Porque parece... no ha trabajado, pero estar dentro no es mal trabajo. Quiero, sin embargo, empezar con un tono alegre y lo vamos a repetir, antes lo hemos puesto, pero lo vamos a poner. Senegal está a un lado, en el lado atlántico de las costas africanas. Kenia está en el lado índico de las costas africanas. Es decir, es como el equivalente del error de Pedro Sánchez, que es lo que van a ver ahora, es como ir a Rusia y decir, qué contento estoy de lo bien que se porta la colaboración con Portugal. ¿Qué diría Putin? No sale vivo de allí. Bueno, en Kenia son más educados, pueblo masái, en fin, nada que ver con el pueblo bangui, Senegal, tal. Pero ahí está Pedro Sánchez. Véanlo y disfruten. Spain is also a potential ally on many fields, areas that we can work together with Senegal in order to face the common challenges that our societies are suffering. I'm very honored to be one of the first international leaders visiting you as President of Senegal, and really looking forward to working, Kenya. Decía un clásico, oye, ¿por qué han nombrado a este ministro de no sé qué? Dice, es que habla idiomas. ¿Así? ¿Cuántos? Francés, inglés, alemán. Pues ahora van a saber en 3 países más que es un idiota, porque lo que dicen no son más que payasadas. Pues eso es lo que le pasa a Pedro Sánchez. Si se les ocurre algún eximente, este es el momento. Y luego está la cosa más... Ahora viene el eximente, si queréis. Si no, no estáis obligados al eximente, ¿eh? Es difícil el eximente. Esto deja en nada aquello de Federico Trillo, de confundir Honduras con Salvador, ¿os acordáis, no? Bueno, y luego está el asunto de llevarse a la señora ocultándolo del planeamiento de este viaje, sin dar a conocer cuál es su agenda privada, que eso es tan fatal. Hay quien sospecha que lo que hace la señora Begoña Gómez es ir con la manguera a apagar incendios de antiguas colaboraciones que tuvo cuando dirigía no el Africa Corps, sino el Africa Center, que es que esto hay que tomárselo en coña, Joaquín. El Africa Center del Instituto de Empresa, donde, por cierto, creo que la echaron a cañonazos. Pero bueno, Begoña Gómez se empeñó ella en ir a Kenia porque dice que quería recuperar sus contactos. Bueno, pues eso que se lo pague ella, ¿no? ¿Pero en Kenia los contactos o en Senegal? No, creo que esta no se equivoca de país. Creo que esta no, es el marido el que... Lo asombroso es que se equivoca a la salida de la reunión que ha tenido con el presidente. Bueno, se equivoca 2 veces. Sí, pero que había estado reunido con el presidente. ¿Qué le diría en esa reunión? ¿Hablaría de Kenia o de Senegal? ¿Y de qué negocios hablaría? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Sí. Yo creo que ahí hay un tema del inglés, ¿eh? O sea, él habla bien inglés, pero obviamente se lee relativamente bien comparado con los presidentes que hemos tenido. Ahí ha soltado, pero le ha costado, le cuesta, ¿no? Entonces, al costarle era más que cuestionable. Al costarle, yo imagino que mentalmente tiene un cruce. Por lo que yo he leído y he buscado en internet ayer, que es cuando salió esta noticia, que es cuando se produjo, estuvo hace 1 año en Senegal, ¿no? Entonces, bueno, el inconsciente puede jugar malas pasadas y le juega doblemente, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que no estaba muy centrado. Pero a mí lo que me parece más grave, Xavi, es cómo él expresa sus... cuando dice, sorry, ¿no? Lo dice de una forma muy correcta, que es como se hace en el ámbito internacional. El problema es que ese tono no es el que utiliza en España. O sea, ahí vemos a una persona que efectivamente se disculpa porque es un error y se da cuenta, ¿no? Y está bien. Pero la cuestión es que el tono chulesco que suele utilizar en España, ahora ya con todo el mundo, con Feijóo, pues se atreve con todo el mundo, ¿no? No lo utiliza en el ámbito internacional, donde demuestra entonces que tiene un complejo, una de dos, o tiene un complejo de inferioridad fuera, o tiene un complejo de superioridad dentro, o las dos a la vez, que probablemente es la cuestión. Y eso a mí sí me parece preocupante, ¿no? Porque el tono que él utiliza en España, sobre todo en los últimos meses, es bastante, vamos a decirlo así, displicente. Va de sobrado. Sí. Bueno, don Ricardo, yo le he pedido a usted que se estudie esto y me dé alguna conclusión. He leído encuestas esta semana, en el Confidencial concretamente, que hablan de que, mira tú, Sánchez le está recuperando la mitad de la ventaja a Feijóo, de la que disponía Feijóo. De hecho, según estos datos, la suma de PP y de Vox no daría,
por 3 para mayoría absoluta. Sí, bueno, hay 2 diputados que son de Navarra Suma que están ahí. Es que no se suelen contar. Yo digo pero son 175 porque están en otro PP lado. Y Vox, sí. Ahí ya está en la preocupación de la ley de flotación. ¿Esos datos coinciden con sus apreciaciones en materia...? No son apreciaciones, son datos, ¿no? Hay una técnica, Xavi, que se utiliza desde hace unos años y que hemos visto que perfectamente pues, se cumplió en 2016 en Estados Unidos, cuando casi nadie predecía. Trump, sabemos que no ganó las elecciones en términos de voto popular, ¿no? Sí. Quedó a casi 3 millones de votos de diferencia de Hillary Clinton, pero es verdad que se acercó mucho. Cuando vemos el filtro de Kalman, que es un algoritmo, lo que vemos, en este caso el que estamos viendo es el de España, ¿no? Ahí estamos viendo un algoritmo que inventó un ingeniero de IBM en los años 60, que se utiliza en macroeconomía, se utiliza en política, y este filtro, algoritmo lo que hace es sumar o agregar todas las encuestas que se publican en los diferentes países. Cualquiera de nuestros televidentes puede entrar en Poll of Spain, que es encuesta de encuestas España, y una por cada país europeo, y ver cuál es la tendencia. Lo que analizamos en las encuestas, en general, lo importante es las tendencias, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos qué ocurre en Estados Unidos en el año 2016. En 2016 vemos que en el mes de noviembre, que es el mes 11, justo cuando se producen las elecciones, efectivamente la curva roja, que es la del Partido Republicano de Trump, prácticamente, que es lo que ocurrió, insisto, perdió por 3 millones, ganó en voto electoral, como sabemos, pero se acerca perfectamente. Entonces, las encuestas son una foto fija, donde podemos entrar en la metodología de cada instituto de investigación que publica cada medio, que encara cada partido, pero una encuesta es la foto fija de ese momento. Lo que importa es lo que van a votar los ciudadanos. Lo que hemos aprendido es que utilizando este filtro, el filtro de Kalman, por ejemplo, este es el ejemplo de Italia, ¿no? Vemos en el mes de agosto cómo el partido de Meloni, Fratelli d'Italia, se despega y sigue despegándose, porque lo último dato es del 24 de octubre. Insisto, esto es un agregado de todas las encuestas y vemos claramente la tendencia. Y eso es lo importante. Si ahora viésemos este filtro de Kalman con una opción que los que entren en la página web lo podrán poner, lo que te hace es que te pone los picos de las encuestas. Pero lo que hace el filtro es convertirlo en una tendencia y ver realmente lo que importa, que es hacia dónde van las cosas. Sí. Este filtro se utiliza, por ejemplo, para que la gente lo sepa, se utiliza desde los años 60 en la navegación espacial. Sin el filtro de Kalman, sin el algoritmo de Kalman, no podrían navegar las naves espaciales porque no tendrían la forma de correctamente predecir cuál es la ruta que tienen que seguir. Por eso es tan importante. Se utiliza en macroeconomía para predicciones de paro, de PIB, de todo. Este es el dato. Esto es Reino Unido, por ejemplo. Ahora estamos viendo cómo la distancia en estos momentos de Reino Unido a 23 de octubre, hace 4 días, pues son 31 puntos de diferencia. Hoy ha salido una encuesta que habla de 22. Evidentemente esto puede cambiar, va variando, pero lo importante es cuando ves la tendencia. Pensemos que en España estamos, en principio, a más de un año para las elecciones generales. Serían el 10 de diciembre si se agota el mandato, la legislatura del año que viene. Vamos al caso si vemos el de España, a ver qué dice. Veremos la tendencia. Y veremos una cosa muy interesante, que es, a ver si lo podemos ver ahí, que es ahí a la izquierda de la imagen de los espectadores, lo que tenemos es el final del año pasado, 2021. Y vemos que el PP estaba por delante en muchas encuestas, en la tendencia estaba por delante, estando casado. De hecho, por ejemplo, GAT3, la casa de encuestas de Narciso Michavila, que es la que más ha acertado en los últimos años en todas las encuestas, por supuesto la que menos es el CIS, ¿no? Tenemos a Tezanos y Michavila en el ranking del mejor y el peor haciendo encuestas, pues ya decía a finales del 21 efectivamente lo que aparece en el filtro de Kalman, en la encuesta de encuestas de España, que vemos en esta página web, que es que el PP estaba por delante. Luego se produce el bajón que vemos ya en la mitad de la curva en el mes de marzo, que es cuando se produce la salida de Casado, la crisis del PP, el PSOE vuelve a recuperar la primera posición y no es hasta... Por desplome del PP. Por desplome del PP. Y no es, ojo este dato, no es hasta prácticamente finales de mayo donde el PP empieza a despegarse. Pensemos que ahí ya llevaba 2 meses y pico Feijóo. Hay un efecto luna de miel, que llamamos en comunicación política de Feijóo, pero también hay un efecto que es cuando se empezaron a notar los efectos en la inflación añadidos de la crisis de Ucrania, la crisis energética. Por tanto, el factor que está más de base en el crecimiento del PP, que lo que está haciendo es comer voto, como vemos, un poco de Vox, que la curva desde la primavera ha ido bajando, por supuesto Ciudadanos, que se ve muy abajo, pero que ahí le ha comido algunos puntos, y del propio PSOE, que sabemos que le ha comido una parte del electorado de centro-izquierda, Feijóo y el PP, a Pedro Sánchez, que ha bajado pues prácticamente, creo que son desde las elecciones generales del 19 fueron 28%, en la tendencia está en el 25%, ¿no? Pero eso es decir, está muy hay una estable. distancia de media de 7 puntos. GAT3 publicó hace, creo que fue hace un mes y medio, a principios, mediados de septiembre, una encuesta en la que le daba casi 11 puntos de distancia al PP por el PSOE. Por tanto,
Y lo que hemos visto en las encuestas, excepto en la que tú has dicho del Confidencial, es que el PSOE ha recuperado desde finales de agosto, principios de septiembre, un poquito de porcentaje de votos a costa de Podemos. La única encuesta que se ha publicado, que es la del Confidencial, a diferencia de la del CIS, la diferencia de la que se publicó el otro día en el diario.es, que le da al PSOE un crecimiento no a costa de Podemos, sino a costa del electorado centro-izquierda del PP, que es el que teóricamente Feijóo le habría empezado a quitar desde verano o primavera de este año, es la del Confidencial. Lo importante es el agregado. Cuando vemos el agregado es cuando podemos hacer probabilidad, porque una encuesta sola no nos da la probabilidad cuando estamos a tanto tiempo en una serie. Pero el PSOE es muy estable, ¿no? El PSOE está estable, pero ha ido bajando. Bueno, bajando algo, pero muy estable. Sí, sí, lo que pasa es que luego cuando lo llevas también a distribución de escaños, esa estabilidad, aunque tú pierdas solo 3 puntos y el PP se te despega 7, 8, 9 puntos, cuando lo llevas a Cuenca, lo llevas a Soria y tal, te da distancia de diputados porque empiezan a cambiar las mayorías y entonces el PP empieza a ser primado en diputados y eso es lo que te permite la mayoría absoluta. Y a lo mejor otras cosas. Porque no sé claro, si se ha entendido, cuando creo que sí, el elector dice, uy, ahí está mi Alberto Núñez Feijóo, hay que ver qué bravo león defendiendo una ley, la ley trans, que viene a dañar a los chicos y a las chicas a edad bien temprana, eso es decir, yo le voy a votar, porque ha hecho esta valentía. Pero claro, valentías aquí del señor Feijóo no esperéis ninguna. Es más, hay leyes trans, no tan dañina como esta, pero igual que la que estaba vigente desde el 16, que tienen marchamo factoría Partido Popular, por ejemplo, en Madrid. Madrid, la de Cifuentes. Bueno, claro, yo, si fuera Feijóo, le recomendaría un poco más de, en fin, en lugar de tanta festejo tal, pues echarse como buen gladiador a la plaza con los leones. Y ahora tiene oportunidades, porque, por ejemplo, fíjense en esto. Calvo y algunas otras diputadas feministas del PSOE se plantean romper la disciplina de voto cuando toque votar la ley trans. Y esto es sentarse en la calle Génova y a bodas me convidas, porque hay un problema. Hay un problema que emerge por la ley trans, por la radicalidad de la ley trans, porque la ley trans decida cosas irreversibles con los muchachos, porque la ley trans, o las muchachas, la ley trans establece que a los 12 años alguien puede decidir cambiar de sexo. Eso es absolutamente temerario. Eso es el extremo, lo más extremoso, ¿no? Pero en el está recogido por la ley. Sí, 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 claro. En el conjunto, el problema es que se embosca la verdad, que es que hay transexuales, y se mete todo en un saco que nadie sabe lo que quiere decir, que se llama transgénero. Y para no meterse en líos ahora le llaman trans solo. Trans quiere decir cualquier cosa. Transportista. Sí, sí. No, pero quiere decir transgénero, es decir, no se está refiriendo a los que de verdad tienen el problema de disforia sexual, que son poquísimos. El otro día lo dije, creo, puede ser 3.000 en España. Sí, sí, 1 por 400.000 habitantes. Sí, yo no me acuerdo, un número pequeño que hay que atenderles y que se les estaba atendiendo. Sí que no hacía falta ley de nada, porque para curarte las anginas o extirparte el riñón no hace falta que haya ninguna ley. Los médicos tienen unos protocolos y los aplican y se ha acabado. Claro, pero esta ley trans va sin ser discutida en el Pleno del Congreso, sin tener en cuenta las opiniones de eminentes juristas, por cierto, socialistas, como la señora Valcárcel. Y de los académicos. Sin ser escuchados los médicos. Los médicos, si están que trinan, los psiquiatras, aparecen 2 o 3 cada día diciendo, pero qué monstruosidad. El gobierno no reflexiona. Y ahí, no, ni puede más. Yo creo que no tiene margen. Pues claro, el líder de la oposición tiene cancha, lo que pasa es que no tiene margen el gobierno de hacer nada, porque no es una enmiendita de poner 14 años en vez de 12, no, es que hay que cambiarla entera. Hay que reconocer la existencia de transexuales y de cosas que, y atenderles debidamente, y lo demás es que no existe, la ciencia no reconoce el género. Escúcheme. Pues eso es lo que dice Carmen Calvo, ¿no? Carmen Calvo no dice la ciencia, pero lo que dice es que en el discurso, en la filosofía, ¿no? La ideología feminista tradicional, la que ella se ascribe, que es la defensa de derechos de la mujer, es lo peor. Ella lo que dice es justamente eso desde otro argumento, Ricardo, lo dice peor. lo mismo, ¿no? No, la ciencia quiere decir la biología. Que ella llega a eso desde la ideología voz también. crítica que haya salido en la izquierda a esa ley sea por una causa innoble. O es que si uno resulta que es agresor sexual de una mujer, decide cambiarse el sexo, entonces ¿qué hacemos? Que lo ingresen en un centro de mujeres.
Eso es lo que ofende. Pero y dice lógicamente, entiendo que la ofenda. Dice más cosas. Dice precisamente eso, ¿no? Que es que no se puede confundir el sexo con el género. Sí, sí, que el discurso feminista tradicionalmente, y ella dice que la Constitución, habla de la Constitución, habla de sexo, y por tanto que eso es el elemento principal sobre el que debe pivotar cualquier ley. Lo dice don Ricardo, lo dice porque esto daña los avances del feminismo. Lo dice porque la echaron del gobierno. Bueno, y porque está cobrando su venganza. Pero no lo dice porque la ley daña a los menores, no. Se ha convertido en lideresa cuando no lo es. En la literatura sobre el particular hay muchas mujeres socialistas que defienden estas tesis. Victoria Camps, muchísimo. Valcárcel, la Miralles. Victoria Camps es independiente. La Carmen Calvo se ha colado de líder de esa tendencia cuando hay gente con escritos y libros sobrados sobre pero a lo que íbamos, ahí tienes, Feijóo, una cancha enorme. Ha dicho que la tiene que derogar. Si yo tuviese que decirte el comentario que hablábamos antes, por unir las dos cosas, ¿cuáles son los dos principales riesgos para que Sánchez siga en la Moncloa o para que Feijóo no sea presidente del gobierno, con mayoría, con Vox, sin, dependerá de lo que ocurra al final en diciembre del año que viene, si es que son en diciembre? Son, uno, Putin, lo que pase con Ucrania, eso es fundamental, es esencial, porque pues si lo asesinan, si se le ocurre empezar a utilizar armamento nuclear localizado en Ucrania y tal, la historia cambia, a peor a mejor, para Sánchez o para Feijóo. Y el otro argumento es Feijóo. ¿Él? Feijóo. El principal problema para que Feijóo sea presidente del gobierno, uno de los dos, o para que Sánchez siga en el gobierno, es Feijóo. Por eso Moncloa ayuda por él, porque sabe que es un argumento. ¿Por qué? Porque saben que al final él lo que juega es un tema de personalidad, ¿no? De Feijóo yo creo que es no tanto acertar como no equivocarse, que eso le pasa a mucha gente. Pero esa personalidad, una cosa es que no juegues siempre a acertar porque la puedes fastidiar muchas veces, y otra cosa es que siempre juegues a no equivocarte, eso es porque evidente. entonces no ganas. Y perdón un segundo, Sánchez es alguien que juega a ganar. Es arriesgado y juega a acertar, y ese es su gran base. Es evidente que esa es la personalidad de Feijóo, y eso no lo puede cambiar ni él, posiblemente, ¿no? Con un adversario así es un pero problema. El problema es que está pescando en la derecha y en la izquierda, y eso es muy difícil, claro, porque quiere pasar de esa... Ha dicho, cambiamos la ley trans cuando lleguemos, y no quiere hablar más del asunto, porque él quiere seguir pescando en la izquierda. Pero el votante de centro-izquierda está de acuerdo con lo que está diciendo Carmen Calvo. O sea, no tiene ninguna incoherencia ahí. Puede encontrar un camino medio, puede hacer una propuesta moderada que no responda 100% a lo mejor a lo que quiere el electorado más de derechas, pero desde el punto de vista de lo esencial, el electorado al que él se dirige desde el centro izquierda hasta la derecha, incluido Vox, está de acuerdo en una propuesta que ahora mismo, que es lo que decías tú, Xavi, muy bien, es ahora mismo lo que haría es romper el juego. La propuesta, y de hacerle daño en un tema en el que tiene una gran vía de Su propuesta agua, es derogarlo, por lo tanto tampoco tiene mucho más juego. Y además que no le gusta a él, y además que él no está en que no quiere entrar en charcos. No quiere entrar en charcos. Choppy waters, ¿no? Que quiere decir no meterse en charcos, escenario no le gusta. Que sin cobrar ofrecemos a don Alberto Núñez Feijóo. Anda que no se está viendo claro que en el PSOE conviven dos almas. Sí. Anda que no está claro el marketinero evento que se producirá el sábado en Sevilla para que a que tratan de tonto, por cierto, al pobre votante socialista le digan lo que en su día fue votar al moderado Felipe, ahora tienes que hacerlo con el radical Sánchez. No te importa, es lo mismo. Bueno, y ahí, pues hay 7 presidentes autonómicos socialistas, algunos muy sanchistas, como el de Asturias, que dicen que que ellos no van, que distancia máxima, que tienen elecciones en mayo. Hay otros, como Alfonso Guerra, que dicen, miren, ¿saben qué? Son dos partidos diferentes. Claro. El de PSOE del 82 y el de Sánchez de ahora. Dice, yo me quedo con el de antes. Me quedo con el del 82. Todos nos quedamos con el del 82. Es que ideológicamente es la base del asunto. Fíjense el argumento. Ferraz, que es donde creo que están los que... No, me equivoco. Los que cumplen órdenes, los que mandan, viven en Moncloa. En el edificio de Semillas en Moncloa. Los que cumplen órdenes están ahí en Ferraz y nadie les hace mucho caso. Les han preguntado, claro, medios de izquierdas, oye, ¿por qué no invitasteis a Alfonso Guerra? Dice, no, porque a lo mejor le pitan. Míralo. Coño, con este argumento, Sánchez no podría salir de casa, tendría que estar en Senegal todo el tiempo. Eso es una salida de pata de banco. Bueno, pues claro, pero a lo que vamos. ¿Aprovecha alguna de estas oportunidades Alberto Núñez Feijóo? Pues, ¿Alguna reflexión de Feijóo a propósito de algo muy sencillo? La moderación del cambio tranquilo de Felipe González en su día no es lo que ahora, ahora es la gente tal.
No, es que Felipe renuncia al marxismo y arma un pequeño lío de irse y volver, y en el año 79 renuncia. Y estos tíos se han integrado en el marxismo, Sánchez y sus muchachos. Porque yo no sé lo que habla en el Consejo de Ministros, pero hace solo lo que dice Podemos. ¿Y eso que dice usted, por qué no lo dice Feijóo? Eso, pues, bueno, a lo que vamos, avancemos, porque si no me pongo, me pongo malito. Hoy era el debate de las enmiendas de totalidad de los presupuestos del Estado para el año que viene, y de lo que menos se hablaba ayer de cuentas públicas del Estado, de sus cuentas, de su déficit y de su deuda. ¿De qué se ha hablado entonces? De sedición. Claro, todos los aliados catalanes y no del gobierno le han recordado a Sánchez que tiene que pagar su promesa para llegar a Moncloa. Si no, no lo hubiera hecho. Claro, es que, amigo Sánchez, por eso te vas corriendo a África, porque ahí no exigen ni el cumplimiento de las promesas de la investidura. Pero los chicos estos sí. Y tan acorralada ha debido verse María Jesús Montero, que tiene ese salero característico que la caracteriza, pero poca dialéctica, que hoy ha venido a reconocer en la tribuna del Congreso que efectivamente esa deuda se va a pagar y que van a reducir, y que no, un ataque de sinceridad, es muy malo en política, un ataque de sinceridad, que se va a reducir, como no podía ser de otra manera, porque es compromiso, la pena establecida para el delito de sedición. Vamos a ver la primera parte de Montero y no se levanten, porque luego van a ver cómo ella se desmiente a ella misma. Es un compromiso firme que tiene el presidente del Gobierno y, por tanto, que traeremos a esta Cámara, que es obvio que soberanamente tendrá que decidir sobre esta cuestión, pero en donde yo le quiero volver a reiterar las palabras del presidente Sánchez hace escasamente unos días de que efectivamente tenemos que trabajar en la modificación de determinadas figuras penales que a criterio de este Gobierno se contemplan de una forma que en el Código Penal que no son comparables con otras figuras similares que pueden existir en el ordenamiento jurídico europeo. Mentira. Se ha interpretado por mis palabras que yo estaba dando un paso más, para nada, en el fragor de este debate de presupuesto, pues no siempre uno termina de completar la frase, y lo que he querido decir que hay un compromiso firme cuando tengamos las mayorías suficientes para poder impulsarlo, cosa que hoy no ocurre. No es una competencia además de mi ministerio, por tanto tampoco puedo adelantar ninguna otra cuestión que no sea la que el propio presidente expresa, porque él es el que tiene más información de esta materia. Volverme a poner algún plano de la primera intervención, que se vea el vestido. Yo no sé si ese vestido ha excitado a los aliados del gobierno. Es un vestido que a mí me recuerda a los cabarets de Saigón, aquellas chicas que sirven el té, o el líquido de arroz, aquel, el sake o como se llame. Bueno, no sé si por eso o por otra cosa, que no termino de completar. La cuestión es que todos los aliados del gobierno, al salir a los pasillos del Congreso, a la M30, como se la llama, han dicho, ¿cómo es que no tienes mayoría? Es que sí. Una cosa que digas, que es verdad, que no tienes consenso, y otra torpe, que digas que no tienes mayoría. Mayoría, claro que la tienes. Hombre, se lo ha dicho Asens, se lo ha dicho Rufián, se lo han dicho todos, porque es que es difícil imaginar claro, esto. ¿Quién va a decir que no de esa banda? Obviamente que no, es imposible. No, pero tiene la misma mayoría que le llevó a la Moncloa. Claro. Sí, recordemos que él se presenta en las elecciones de noviembre, la repetición de las generales últimas, las últimas generales de noviembre del 19, con la promesa de reintroducir el delito por convocatoria de referéndum ilegal y celebración, que fue eliminado del Código Penal en 2005 en la etapa inicial de Zapatero. Sí. Es decir, digamos que el transvestismo sobre esta cuestión política de Sánchez es bastante notable. Esto también estaría bien que se lo reprochara a este Feijóo, ¿no? Supongo que sí, yo por lo menos se lo introduciría, pero parece que es como los penaltis de ayer, ¿no? Que hay gente que prefiere, por no fallar el penalti, no tirar el penalti, y obviar la posibilidad de meter el penalti, ¿no? Pero bueno. No, el argumento es falso, no solo de la mayoría, que es una evidencia, es una obviedad. ¿Quién de todos sus socios va a estar en contra de eliminar, reducir o lo que sea estos delitos? Pues no hay ninguno. Pues claro. Es un absurdo. Quizá algún diputado suyo, pero poco. Pero bueno, que es una bobada. Y es mentira también que el resto de Europa tienen unas penas menores. Alto ahí, que esa es otra de las mentiras en la que yo
no tengo ningún problema por transitar. Otra cosa es que Feijóo no lo haga, pero yo no tengo ningún problema. Dice Sánchez, no sé si en Senegal o en Kenia o en Sudáfrica, ya me he perdido, pero dice algo, quiero que lo escuchen, que es radicalmente falso. El Gobierno de España considera, uno, que la situación hoy en Cataluña está mucho mejor que en octubre de 2017. Y por tanto, en esa hoja del reencuentro de la superación de una crisis política que nos llevó a una situación absolutamente inédita en los 40 años de democracia, se tiene que resolver por cauces políticos. Se tiene que resolver, se debe resolver por cauces políticos. Y en eso está el Gobierno de España. Y a partir de ahí, creo que una de las principales lecciones que tenemos que extraer de la situación que vivió España tan dramática, de desencuentro, de quiebra en 2017, es la necesidad de homologar algunos tipos de delito de nuestro Código Penal al contexto europeo. Bueno, al tema 1, oiga, ¿lo volverán a hacer o no? Dicen que sí. Lo han dicho que sí. Tantas cosas no han cambiado en Cataluña. Al tema 2, homologar el tratamiento del delito a nuestro contexto europeo. Bueno, vamos a ver cómo está nuestro contexto europeo en esta materia, porque si no, nos guiará un ciego y nos estamparemos contra la pared. En España son entre 4 años y 15 años los que estipula nuestra ley para el delito de sedición. En Alemania son entre 10 y cadena perpetua. ¡Ay, caramba! Es un delito federal. En Bélgica, esto es que no entregan a Puigdemont, va entre 20 y 30 años. Tampoco sale gratis, ¿eh? ¿Qué más? Venga, más países, que no, tenemos alguno más ahí. Portugal, ya les digo yo. Ah, mira, Francia. Cadena perpetua. Aquí no hay discusión. En Italia, 12 años. Y en Portugal que 10 o 12. 20. Ahora venga usted y cuénteme lo de homologar respecto de nuestro contexto. Y en algunos de estos países está prohibido los partidos que tengan como objetivo la secesión. La ruptura del país. Con lo cual, por ejemplo, evitan el problema. En Alemania, creo también. En Alemania está prohibido los secesionistas y los comunistas. Son muchos las mentiras en tan poco trecho. Pero claro, Feijóo en otra cosa. Yo es que creo que ha dicho, Feijóo sí que ha dicho lo del referéndum, ha dicho, creo que esta mañana, ¿no? Tiene usted razón. Esto sí lo ha dicho que él está por endurecer el delito de sedición. Y por reintroducir el de referéndum ilegal. Convocatoria. Porque yo creo, Xavi, que ahí lo inteligente políticamente, ya que hablaba Sánchez de hacer política, y yo estoy de acuerdo que hay que hacer política, otra cosa es que a lo mejor no hay que hacer la política que él dice, pero sí estoy de acuerdo que es una cuestión política y que fue un error del gobierno de Rajoy. Yo creo que fue un error importante cifrarlo todo, yo creo que fue un error de Soraya Sáenz de Santa María, cifrarlo todo la estrategia legal, ¿no? Jurídica, que no digo que no haya que, obviamente, utilizarla porque es un elemento fuerte del Estado, como se ha demostrado, pero no solo. Entonces, a lo mejor hay que hacer una especie de transaccional en sentido figurado, que es, muy bien, podemos reducir el delito de sedición, pero hay que introducir el delito de referéndum ilegal. Pero claro, eso no puede, de referéndum ilegal. Ah, bien, por supuesto. Pero eso los partidos independentistas no van a estar de acuerdo y Podemos tampoco. Pero ahí Feijóo sí que podría, además de decirlo, hacer actos hechos para ofrecerle el pacto con el PP para hacer ese cambio. Es uno de los tradicionales desvíos a córner del gran portero gallego Alberto Núñez Feijóo, como antes sucedía. Cuando yo gobierne, si es que llega a gobernar alguna vez, dice que endurecerá el delito de sedición y que introducirá el delito de referéndum. Perfecto. Pero el otro... el de convocatoria de referéndum ilegal, hasta se podía mantener el delito, la conducta delictiva, aunque no hubiera ese tipo, porque es arrogarte una competencia que no tienes. Por lo tanto, eso pero por algún lado tiene que ser delito. Porque el independentismo catalán y el vasco en ningún momento, recordemos que eso se eliminó poco antes del plan Ibarretxe, que él pretendía hacer un referéndum, y se hizo para allanar la relación con el PNV en la primera legislatura de Zapatero. Por tanto, introducirlo es una forma muy clara de decir, usted dice que el de sedición es una cosa de modé, trasnochada, tal, vale, podemos entrar en el debate de lo que hemos visto ahora sobre la comparativa con otros países europeos, pero muy bien, vamos a reducirlo, puede ser que esté un poquito desactualizado, lo compro, pero entonces tiene que haber el referéndum ilegal, el delito tiene que ser reintroducido. Bueno, pero entonces y ese es el tema clave, porque ellos no quieren nunca van a plantear una independencia sin pasar por un referéndum, y esa es una puerta muy buena. Pero el delito de convocatoria ilegal de referéndum tiene que tener una pena mayor que el de secesión, porque si no, es una tontería, no sirve para nada. Sí. Estamos en lo mismo. Lo que no se puede es pactar la pena con el delincuente. Eso no se ha inventado todavía.
Bueno, vamos o sea, que lo hemos a inventado aquí, escuchar vamos. al propio Feijóo, porque quiero que quede claro cada una de sus palabras. Cuando habla de endurecer las penas para el delito de rebelión, de sedición. Hay contradicciones en horas de distintos miembros del Gobierno y necesitamos saber, como es natural, si el Gobierno está dispuesto a proteger la democracia española o está dispuesto simplemente a sobrevivir como Gobierno. Si tenemos la oportunidad de gobernar España, vamos a agravar las penas de los delitos de sedición y de rebelión, vamos a tipificar de una forma precisa, clara y determinante esos dos delitos y vamos a tipificar como un delito la convocatoria de un referéndum ilegal. Sí, pero eso a Corner cuando gobierne. Hombre, Me lo claro. pregunten el día que tome posesión. Y no sería lógico, vamos a ver, no sería lógico. ¿Por qué nos tenemos que enterar de las cosas que de verdad pasan en el Partido Popular y en su relación con el PSOE por los medios de comunicación? Ha sido a través de los medios de comunicación cuando hemos sabido que ese señor que salía hablando de lo que será, cuándo será, qué será, ese señor ha decidido suspender la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial por la reforma del delito de sedición. Anda, eso es noticia de hace 3 minutos. ¿Y esto por qué no lo dice Feijóo? ¿Por qué rehuye el enfrentamiento si se lo provocan, si se lo producen? Ya se sabrá ¿Quién que es por les ha eso, ¿no? producido este desencuentro? Les ha producido este desencuentro Sánchez, que juega con Feijóo como si fuera el gato y el ratón. ¿Eh? Y estando en Tumbuctú, no, bastante más lejos de Tumbuctú, ha dicho Sánchez, el acuerdo de renovación del Consejo está cerrado. Anda. Y aquí se han cabreado. Y luego le ha dicho a Feijóo, oiga, una cosa es la agenda política, esto de la reducción del delito de sedición, y otra, el compromiso constitucional de renovar el Consejo del Poder Es lo mismo, es para el mismo puré. Si no hubiera nacionalistas separatistas, daría igual. No estaríamos hablando como de eso. un gato con un ratoncito de esos de juguete. No. Mira, vamos a Oye, escuchar. más que romperlo puede hacer. ¿Qué va Vamos a hacer? escuchar. No va a vamos pegarle. romper y no decir. Bueno, pero eso no sí, sacar sí. ningún rédito político de eso. El PSOE lo sabrá. Error. No, el PSOE no. El que... No, quiere decir que el PSOE sabrá que el PP ha roto por el de... No, primero la concatenación lógica de Sánchez demuestra un insultante control de lo que vaya a hacer el Partido Popular y dice, Pues se lo ha cortado. uno, el acuerdo está cerrado. Y el PP, Él ha dicho, también pues no. utilizando métodos subrepticios, dice, no es verdad eso. Claro. No ha salido ni un dirigente, ni Esteban Barbie Pons, ni los demás, nada, ninguno. Nos tenemos que enterar por la prensa porque ellos están a otras cosas. Pero está mal o está bien haber roto la negociación. Está bien, pero ¿y si lo vendieran, qué tal? Ah, bueno, bien. Bueno. Ah, no, bueno, oiga. Y podía haber planteado, y ahora lo plantea Sánchez y el PSOE, el introducir toda esa reforma conjunta y hacer una propuesta al PSOE, decir, vale, usted está ligando el Consejo del Poder Judicial con la reforma del delito de sedición, mi propuesta es esta, vamos a liarlo. Me interesa y una trampa. O sea, tú tienes en política que ser me proactivo. interesa que valoren. Pero como no puede hacerlo, Sánchez no puede negociar lo de la secesión. Pues está pactado por los otros. Un poco díscolo. ¿Cómo? Perdona. Oye, para una vez que me sublevo. Vamos a ver, Sánchez, esto no es ¿cómo secesión ni demuestro nada? yo que juega el gato y el ratón con Feijóo? Vean cómo conduce. Una cosa es la agenda legislativa, que se puede discrepar, se puede votar que no, cuantas veces uno desee. De hecho, esto el Partido Popular pues lo ha hecho con bastante fruición a lo largo de estos 3 años de legislatura. Y otra cosa es el cumplimiento estricto de nuestras obligaciones constitucionales. Sí o no queremos renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. El Gobierno de España dice sí de manera rotunda. Y ahora, pues ahí te he dejado el balón. Tú Cuidado, claro. la obligación constitucional es tratar de llegar a acuerdos en materia del Consejo General del Poder Judicial, que son una aberración de la Constitución, pero ahí está, y después de acuerdo con los magistrados del Constitucional. Pero la obligación no es llegar al acuerdo, es llegar al acuerdo si se quiere, si se puede, si el otro me propone a mí que venga un marciano
que el vocal número 20 del Consejo General del Poder Judicial sea un marciano, pues yo tengo que decirle que no. Y si es un tío que usa el derecho para destrozar la libertad, como son los comunistas, pues hay que decirle que no, y se ha acabado. Sí, pero él lo que busca, Joaquín, es tender una trampa política constantemente. ¿Quién? Lo que hace Sánchez constantemente es tender trampas. Pero y construirte el marco mental y entonces que el otro caiga. Pero no hay es el típico tío que te espera en una esquina a los embozados del siglo XVIII en Madrid para clavarte. Pero que no hay que creerse la idea de que es obligatorio llegar a un acuerdo. Es obligatorio si se puede. No es obligatorio llegar a un acuerdo, hay que tratar de llegar a un acuerdo. Pero Joaquín, lo que él pretende con eso, y constantemente el PSOE lo que intenta es, y Moncloa es, de alguna forma poner encima de la mesa, ya lo hizo con Casado, que Feijóo no es un hombre de Estado. Porque poniendo en duda que no es un hombre de Estado, que luego también han puesto en duda que si es un buen gestor o no, lo que estás es dificultando el que la población, los ciudadanos que tienen que poderle votar y ampliar esa mayoría que PEA aspira para poder gobernar, no consideren que no es la persona suficientemente cualificada para ejercer pero ese hay que cargo. explicar que no es verdad lo que está diciendo. La trampa empieza no el día en el que el Partido Popular acepta la falta de transparencia en esas negociaciones. Y ahí entran en la celada. Y a partir de ahí lo que les pase, pero pues eso ya viene en veremos. la etapa de Casado, eso fue Teodoro García Egea. Es que una negociación siempre es con medio según secreta. quién no puedes ir de tapadillo y con falta de transparencia. Una negociación siempre es medio secreta o secreta. ¿Te acuerdas que Podemos, cuando llegaron, querían hacerlo un poco menos que en las ventas, las negociaciones? Claro, Sí, se les quitó las ganas tienes en una formas semana. de hacer ver que parezca que sea transparente esa negociación. Y en cambio no hemos visto en ningún momento reuniones y damos un seguimiento desde el punto de vista de la comunicación a fondo, y yo estoy de acuerdo con Xavi, de que eso se está haciendo de una manera abierta. Y luego tú tienes el juego detrás, efectivamente. Esto es como el Parlamento Europeo. Cosas. Sospechábamos que era un nido de grillos, que 651 eurodiputados, y ahora nos dan ellos las claves para que consolidemos esa prevención. Resulta que van a eliminar los controles para que los eurodiputados cobren las dietas. ¡Ole! Ser eurodiputado obliga a estar fuera de casa y el Parlamento Europeo concede un dinero en concepto de dietas para los gastos que esto conlleva. Una primera está dotada de 338 euros, con la que se cubren gastos como el alojamiento o conexos por cada día que los eurodiputados tengan que acudir a Bruselas o a Estrasburgo. Y si esas reuniones se producen fuera de la Unión, se reduce a 169 euros la partida. Y una segunda para gastos generales que cuesta a los contribuyentes casi 40 millones de euros anuales y que cuenta con cerca de 4.700 euros mensuales. Eso según indica la propia web del Parlamento Europeo y que se emplea para cubrir los gastos derivados de las actividades parlamentarias como el alquiler de oficina, gastos de teléfono o la compra y mantenimiento de equipos informáticos. Es conocido dentro y fuera de la institución que no hay ningún control sobre el tipo de gastos que los eurodiputados realizan sobre estos fondos. Y ahora el propio Parlamento Europeo ha aprobado que se elimine cualquier control sobre los mismos, salvo que se haya dado el aviso de un uso inadecuado de ellos. La decisión ha sido avalada por el Buró de la Eurocámara, la misma que conforman la presidenta, Roberta Metsola, y sus 14 vicepresidentes. Solo uno de ellos, Heidi Jaulata, del Grupo de los Verdes, se ha negado a la norma que entrará en vigor un mes después de que la misma se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea. Había un control no demasiado, un poco exiguo, diría yo, y ahora no va a haber ninguno, con lo cual es que sin marcha atrás. Si algo tiene que hacer la Unión Europea es quitar grasa y echar músculo, o sea, quitar todas esas pijadas que no hacen más que enfadar a los ciudadanos, en definitiva. Eso es una falta de ejemplaridad. No, es inconcebible. Es la noticia entera que en España le ha dado el Confidencial. Es inconcebible. Y lo más interesante es al final, porque lo que dice, y lo hemos dicho ahora en este vídeo, es que lo que se ha hecho es oficializar lo que de facto ya ocurría. Sí, no había un control efectivo. Pero el mensaje que se envía es terrible, una institución que tiene un déficit democrático, como es el conjunto, tanto el Parlamento, pero especialmente la Comisión, hombre, que elimines mecanismos de gobernanza cuando es uno de los elementos claves en grandes instituciones, es un poco... Un abuso, como dice don Joaquín. Un abuso. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Os agradezco mucho vuestra participación en el programa, vuestras opiniones, y a ustedes les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. Y en 30 minutos, en mitad del debate sobre las enmiendas de totalidad de los presupuestos generales del Estado, se ha producido un chispazo que nos ha permitido entender cómo va el mercadeo en la Cámara de los aliados del Gobierno para con el Gobierno. Los aliados del Gobierno no hablaban de otra cosa que no fuera rebajar el delito de sedición.
Y en ese punto a María Jesús Montero, tal vez porque se sintió acorralada, se le escapa que va a haber reducción de la pena del delito de sedición. En ese momento aparece en determinados medios que el Partido Popular, como al parecer ha sido, no va a llegar a acuerdos con el PSOE sobre el Consejo General del Poder Judicial si se acuerda la reducción de la pena del delito de sedición. Y luego lo insólito, la propia María Jesús Montero se rectifica a sí misma y dice que donde digo Diego, digo, y aquí no pasa nada. Así es que se supone que alguien le ha debido dar un toque de atención entre la primera y la segunda intervención. Y en esas que llega Sánchez desde África y concede a Esquerra Republicana la reducción del delito de sedición y recuerda al Partido Popular algo bastante serio. Le dice que no se puede mezclar la agenda política con el compromiso constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. En la segunda jornada del debate de los presupuestos, esta tarde, María Jesús Montero ha desvelado qué hay detrás del apoyo de sus socios independentistas. La ministra ha confirmado el firme compromiso del Gobierno con la reforma del delito de sedición, aunque no ha concretado ni plazos ni cómo va a ser esta rebaja. Ha sido durante la réplica a Esquerra, justo después de que los republicanos le urgieran a desjudicializar ese conflicto. La ministra ha aprovechado este momento para verbalizar aquello que llevaba días cocinándose. Es un compromiso firme que tiene el presidente del Gobierno y, por tanto, que traeremos a esta Cámara, que es obvio que soberanamente tendrá que decidir sobre esta cuestión, pero en donde yo le quiero volver a reiterar las palabras del presidente Sánchez hace escasamente unos días de que efectivamente tenemos que trabajar en la modificación de determinadas figuras penales que a criterio de este Gobierno se contemplan de una forma que en el Código Penal que no son comparables con otras figuras similares que pueden existir en el ordenamiento jurídico europeo. Bueno, minutos después la ministra se ha desdecido. Montero ha pedido disculpas y sus palabras se han malentendido y se han entendido como un anuncio y ha asegurado que va a ser el presidente el que dé un paso adelante cuando, ojo, se tenga la mayoría necesaria. La ministra ha achacado su desliz al fragor del debate parlamentario. Si en algún momento se ha interpretado por mis palabras que yo estaba dando un paso más, para nada, en el fragor de este debate de presupuesto, pues no siempre uno termina de completar la frase y lo que he querido decir que hay un compromiso firme cuando tengamos las mayorías suficientes para poder impulsarlo, cosa que hoy no ocurre. No es una competencia además de mi ministerio, por tanto tampoco puedo adelantar ninguna otra cuestión que no sea la que el propio presidente expresa, porque él es el que tiene más información de esta materia. Y eso de no tener la mayoría necesaria resulta que ha enfurecido, si cabe aún más, a los socios del Gobierno que han salido en tromba a desmentir lo dicho por María Jesús Montero. Le recuerdan que claro que sí tienen mayoría suficiente para rebajar, si quieren, la pena del delito de sedición. Rompen así una de las excusas más, uno de los excusas más reconocidas dentro de las filas del Gobierno para no anunciar lo que ya sabemos todos, es que acabarán produciendo esa rebaja. Así se lo reprochaba hoy Jaume Asens, por ejemplo, pero podíamos ponerles cualquier otro de los aliados del Gobierno. Hay un delito que es anacrónico, que es el de sedición. Es una anomalía democrática que Europa nos pide cambiar y creo que es bueno que el debate llegue al Congreso. Hay los números suficientes para que salga. Creo que sobran las razones, sobran los apoyos y solo hay que convocarlos. Esta reforma del delito de sedición coincide con el cenit de las negociaciones del CGPJ. El presidente del Gobierno, que se encontraba hoy en Pretoria, ha desligado ambas cuestiones y ha redoblado la presión sobre el PP, asegurando que el acuerdo ya está listo. Creo que una de las principales lecciones que tenemos que extraer de la situación que vivió España tan dramática, de desencuentro, de quiebra en 2017, es la necesidad de homologar algunos tipos de delito de nuestro Código Penal al contexto europeo. Una cosa es la agenda legislativa, que se puede discrepar, se puede votar que no, y otra cosa es el cumplimiento estricto de nuestras obligaciones constitucionales. El acuerdo está listo, está preparado, y aquí solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios.
eso del acuerdo está listo ya era una provocación y ya fuentes más o menos indirectas del PP decían que eso no era así y lo siguiente ha llevado a que el Partido Popular, según cuentan fuentes próximas a esta formación política, haya decidido suspender cualquier tipo de acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial si antes no se aclara qué va a hacer Sánchez con la reducción de la pena prevista para el delito de sedición. Feijóo esta misma mañana todavía no había situado esos parámetros en la vida política y esta mañana lo que decía es que cuando llegue a la Moncloa él se propone endurecer las penas para el delito de sedición. Hay contradicciones en horas de distintos miembros del Gobierno y necesitamos saber, como es natural, si el Gobierno está dispuesto a proteger la democracia española o está dispuesto simplemente a sobrevivir como Gobierno. Si tenemos la oportunidad de gobernar España, vamos a agravar las penas de los delitos de sedición y de rebelión, vamos a tipificar de una forma precisa, clara y determinante esos dos delitos y vamos a tipificar como un delito la convocatoria de un referéndum ilegal. Esta nueva cesión al independentismo se produce justo 5 años después de que Mariano Rajoy aplicara el artículo 155 en Cataluña. Fue la primera vez en la historia constitucional en la que un gobierno suspendía la autonomía de una comunidad. La medida fue consecuencia de la declaración unilateral de independencia que el Parlamento catalán realizó tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. Puigdemont, fugado desde entonces de la justicia, ha recordado hoy este aniversario y ha lamentado la desmovilización actual del secesionismo. Bueno, y en economía, sin duda, el titular del día es un nuevo incremento de 75 puntos básicos de los tipos de interés. Ya son 3 subidas consecutivas desde el mes de julio. Esta última eleva el precio del dinero hasta el 2%, lo que supone el nivel más alto en los últimos 13 años. El objetivo del Banco Central Europeo con este incremento es frenar como sea la inflación. La medida previsiblemente va a encarecer las hipotecas y ojo porque ya han dicho que no va a ser la última. Y en el tercer trimestre de este año se han producido unos bastante malos datos del desempleo. El paro ha crecido en 60.800 personas en estos 3 meses del trimestre que terminó pues a finales del pasado mes de septiembre, al mismo tiempo que los ocupados aumentan en 77.000 personas, con la circunstancia bastante lamentable de que 2 de cada 3 nuevos empleos son trabajadores públicos. Todo esto deja la tasa de paro en el 12,67%, el número de desempleados, a pesar de que se cuentan mal, muy próximo a los 3 millones, y la afiliación a la Seguridad Social en 20,5 millones de afiliados al organismo. Y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ve con preocupación estos datos del paro. El jefe de la patronal asegura que son un reflejo de la situación que atraviesan las pymes y alerta de que vendrán meses difíciles. Calcular que además 30.000 son empleos, vamos a decirlo, del sector privado, y os diría que especialmente de pequeñas empresas, porque el problema que hay es, yo creo, y se ve que está sufriendo la pequeña y mediana empresa. Bueno, yo diría que preocupación, que los próximos trimestres pues van a ser complicados. Los datos del desempleo son incontestables. Entre julio y septiembre la economía española ha perdido esos que les decíamos antes, 60.800 empleos. Es verdad que creaba 77.000, pero eso no nos conforma en absoluto. Y además los nuevos desempleados, pues la verdad es que estamos ya con ello cerca de los 3 millones, aunque los contabilicen con trampa. Son los datos de la encuesta de población activa, con un apunte tremendo, y es que el empleo, de cada 3 empleos nuevos que se producen, 2 son de carácter público. El deterioro del empleo es un disgusto para las políticas de este gobierno, pero lo peor son las justificaciones de algunos, como es el caso del ministro Escrivá, que dice que esto se debe a que al calor de no se sabe qué cosa que se produce y que nadie conoce, pues muchos se inscriben ahora para conseguir empleo, ahora que la cosa es fácil. Otra falsedad, de tomo y lomo. Todo para no reconocer lo que la reforma laboral ha traído consigo, 3 millones de contratos indefinidos
que son contratos fantasma. Escrivá lo sabe y los españoles, muchos de ellos también. 6 de cada 10 contratos indefinidos no han generado el empleo estable que se pretendía. El invento de los contratos fijos discontinuos solo ha servido para enmascarar las estadísticas y para convertirlas en algo emponzoñado e inservible para interpretar el desempleo en España. Eso lo certifican los propios datos del Gobierno. Vean, en los 9 primeros meses de este año, para sumar algo así como 2 millones de trabajadores que se incorporan al mercado del trabajo con contratos indefinidos, fueron necesarios 5.200.000 contratos de esas características. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso significa que 3 millones de esos contratos se esfumaron por el camino sin crear empleo estable. Y los socios nacionalistas del Gobierno han salvado hoy el primer trámite de las cuentas en el Congreso. Lo han hecho, eso sí, a regañadientes, con críticas a algunas de las medidas y con la advertencia de que aún falta un trecho para que den su sí definitivo. El PNV, por ejemplo, no se da satisfecho con la renovación del cupo vasco y quiere más traspasos de competencias, mientras que Esquerra busca blindar a sus cargos procesados. Los presupuestos saldrán adelante. El Congreso tumba las enmiendas a la totalidad y salva su primer obstáculo. Pero estos presupuestos no saldrán gratis. Bildu ya avisa. No hay alternativa posible a estos presupuestos sin la concurrencia de la izquierda independentista catalana, vasca o gallega de esta Cámara. Ténganlo presente. Óscar Matute ha pedido diálogo y medidas sociales, pero principalmente pone el foco en la expulsión de la Guardia Civil del País Vasco. Esquerra, por su parte, pide la desjudicialización del conflicto y la reforma del delito de sedición. Somos el principal partido catalán en este Congreso con una propuesta muy clara: construir una solución democrática al conflicto que vive Cataluña. Tenemos la responsabilidad y el deber de luchar para ganar derechos y avanzar en la desjudicialización del conflicto. El voto de Esquerra es el que más le está costando al Gobierno, porque los independentistas no se fían. Es evidente que en este campo ya no podemos confiar en ustedes, ministra. Siempre incumplen. Por su parte, el PNV quiere renovar el cupo vasco. Vota las enmiendas a cambio de negociar en un futuro. Ministra, hemos recuperado parte de la confianza perdida y votaremos que no a las enmiendas a la totalidad. Pero también voy a ser honesta, nos falta todavía un trecho para acordar los presupuestos. Nuestro voto en contra de las enmiendas de la totalidad es el punto de partida de una negociación. Los tres partidos saben que el Gobierno les necesita, por eso les apoya, pero piden favores a cambio. Para el PSOE todo vale siempre y cuando se puedan aprobar los presupuestos. Pero, ¿dónde pondrán el límite? La lista de contrapartidas que propone Esquerra Republicana al Gobierno para aprobarle los presupuestos va en aumento. Ahora se trata de que 200 de sus miembros que participaron activamente en el golpe de Estado del 1 de octubre, pues de un plumazo se queden sin tener que pagar en los tribunales las consecuencias. Otra cesión más de Sánchez. Ahora Esquerra negocia con el Partido Socialista rebajar las penas a los 200 catalanes que desobedecieron a la autoridad el 1 de octubre. Esta negociación no solo incluye a los dirigentes independentistas, sino a todos los ciudadanos acusados de desobediencia y desacato a la autoridad por lo vivido en el proceso. El partido independentista Esquerra lo que quiere es desactivar todas las multas impuestas por los cuerpos de seguridad por los disturbios y las manifestaciones en 2019 tras el incidente. Una medida que se quiere llevar a cabo a través de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Mucha gente podría salvarse por delitos de desorden público y atentado contra la autoridad. Incluso individuos con peticiones de la Fiscalía de ingresar a prisión 5 años. También suprimir multas que van desde los 30.000 hasta los 600.000 euros. Sanciones que se impusieron a las diferentes promotoras que no avisaron de las manifestaciones que se iban a llevar a cabo, además de los actos vandálicos. Esto no es más que otro favor que el presidente tiene que hacer a sus socios a cambio de sus soñados presupuestos generales del Estado. A esto se le suman las reducciones en las penas por el delito de sedición de los líderes del proceso, además de las exigencias de los simpatizantes de ETA y su propuesta de evacuar a los guardias civiles del País Vasco y Navarra, sumado al logro del PNV en el que el gobierno autoriza la creación de las selecciones vascas de surf y pelota vasca, sin representación alguna a España. Pues bien, estos son los extremos que llega a tocar el gobierno únicamente con un objetivo: los presupuestos generales del Estado. Queda muy poco tiempo para que el sábado en Sevilla el PSOE celebre un homenaje
por el 40 aniversario de la llegada al poder de Felipe González. Está por ver si acudirán a este homenaje los 7 de los presidentes autonómicos que no tienen previsto hacerlo. Ya veremos en qué termina. El objetivo del homenaje es, ya lo saben, entroncar los tiempos del cambio tranquilo de Felipe González con los actuales de Pedro Sánchez. Hoy, Ferraz ha desvelado algunos de los argumentos por los cuales no fue invitado Alfonso Guerra a este homenaje. Dicen que se trata de que no le piten, evitar mejor que no le piten. Por esa regla de 3, Pedro Sánchez tampoco debería acudir. Y coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, Yolanda Díaz ha retirado hoy la medalla al mérito de trabajo a Franco y a otros 9 dirigentes del régimen. La ministra, visiblemente emocionada, ha pedido disculpas por el retraso en este trámite. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la ha acusado de sacar el francomodín, ha dicho, cuando debería estar explicando los malos datos del paro. No pueden ser considerados un premio. Por eso, a estas personas hoy mismo les será retirada esta condecoración. Permítanme, a todas las víctimas del franquismo, hombres y mujeres, familiares, en nombre del Gobierno de España, les pido disculpas. Viendo unos datos que no eran tan negativos desde el año 2008, tendremos que preguntarnos qué hacer hacia adelante. Yo creo que sacar el francomodín, como ha hecho la mujer responsable del empleo en España hoy, la vicepresidenta, no es el camino. José Bono, el que fuera ministro socialista y presidente de Castilla-La Mancha, pues resulta que además era protagonista de una historia negra a propósito del origen de su fabulosa fortuna, la que muchos le atribuyen. Ahora resulta que Bono se muestra uno más del lobby socialista que trabaja para Marruecos. En unas declaraciones suyas a un medio marroquí dice que lo que pensó antes sobre Marruecos, que era una dictadura, etcétera, etcétera, no vale, que han pasado muchos años y que hoy Marruecos es pues casi un ejemplo de democratización. En suma, Bono pretende que está muy bien hecho eso de darle la autonomía dentro de Marruecos al Sáhara y bendice que se lo concediera Pedro Sánchez al rey de Marruecos. La posición de España frente a Marruecos vuelve a dar titulares y si hace unas semanas nos llevábamos las manos a la cabeza con las declaraciones de María Antonia Trujillo, exministra socialista en la época de Zapatero, Ceuta y Melilla son una afrenta a la integridad marroquí. ¿Por qué no puede España cambiar su posición sobre ellas? ahora es el turno de José Bono. Así, en una entrevista con un medio oficialista marroquí, el histórico socialista manifestó su adhesión al relato de Marruecos en la cuestión del Sáhara. Ni Marruecos es el de los años de plomo, ni Argelia es el paladín de los pueblos oprimidos. Todos hemos cambiado mucho y si algunos no cambian, quizás sea porque no pueden cambiar. Y es que para José Bono, la doctrina de la ONU sobre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui es algo caduco. Pero lejos de quedar ahí la cosa, también se atreve a elogiar el sistema de gobierno de Marruecos. Marruecos es un país estable, alejado de radicalismos yihadistas, con gobiernos comprometidos en la profundización democrática y en pleno camino al desarrollo. Una posición bastante alejada a la del José Bono de hace unos años, donde calificaba a Marruecos como una dictadura dominada por mafias, donde no se respetan los derechos humanos. Como suele pasar con estos cambios de rumbo, la mentira se abre hueco en el discurso. Es la más lógica y sensata decisión que se ha tomado desde que España firmó en 1975 el Tratado de Madrid y devolvió el Sáhara a quien le perteneció históricamente. Una afirmación a todas luces falsa, ya que dicho tratado hablaba de iniciar un proceso de descolonización y del respeto a la opinión del pueblo saharaui, pero nunca de devolver nada a Marruecos. Nueva jornada del juicio en Santiago por el accidente del tren Alvia. Hoy el protagonista es el jefe de maquinistas. ¿Y qué ha dicho este hombre? Pues ha dicho ante el tribunal que lo que faltaba era en esa obra pues toda la señalización y que él lo comentó, pero que nadie le hizo caso. Y además añade que curioso que después del accidente, poco después del accidente, se instalaron con carácter de urgencia la señalización que faltaba. Continúa el juicio por el accidente de tren de Santiago de Compostela. Esta mañana ha declarado el jefe de maquinistas Iglesias Mazaira, que advirtió que el tramo donde tuvo lugar el accidente podría estar mejor señalizado. Fue cuando yo la vi ese escalón importante de velocidad, muy importante, y que las señales en sí, el vía libre, al maquinista como persona humana le lleva a que no hay ningún tipo de restricción.
Lo que sí que dejó claro Maceira es que pese a que se solicitó una mejor señalización de la zona, los responsables de Alvia se lo denegaron. Esto no impidió que solo un mes después de que ocurriera el accidente se implantaran las balizas. Y le comenté que me gustaría, cuando hicieran ese informe, que también incluyera, para que los maquinistas fueran conscientes de esa situación que se generaba, de ese escalón de velocidad tan importante. Y la respuesta que me dio de palabra es que eso no se iba a incluir porque estaba amparado normativamente. Sobre la llamada fatídica Garzón, el jefe de maquinistas ha querido echarle un capote al acusado, asegurando que era su obligación contestar al teléfono móvil. El teléfono es un elemento de comunicación reglamentario, el móvil corporativo. Como tal, cualquier llamada debe de atenderla. El abogado de Garzón ha calificado como clave la declaración de Maceira, que respalda la teoría de que la seguridad de los trenes no era la adecuada. Se va a determinar que había un riesgo claro, evidente, a simple vista, que tenía que haber corregido, y lo vio un jefe de maquinistas ya en diciembre del 11. Si le hubiesen hecho caso, el accidente se habría producido. Esta declaración ha sido la más larga de todo el caso, casi 4 horas. La vista oral del juicio continuará el próximo 8 de noviembre. Y fuera de nuestras fronteras, Rusia sigue utilizando la luz como un arma de guerra en Ucrania. A las puertas del invierno, los bombardeos han provocado nuevos cortes en la electricidad en las provincias de Kiev, Jitomir, Cherkasy y Chernihiv. Los frentes continúan en el sur, en la provincia de Jersón, y en Bakhmut, en la región de Donetsk. Rusia está intentando con todas sus fuerzas mantener los territorios que aún conserva en estas zonas. Ucrania, por su parte, ha anunciado que está reforzando las tropas en el norte del país ante un posible ataque desde Bielorrusia. Bueno, y hoy hemos asistido a un nuevo acto de ecovandalismo. La víctima esta vez ha sido la joven de la perla, el famoso cuadro del maestro holandés Johannes Vermeer, custodiado en el Museo Mauritshuis de La Haya. 3 activistas han lanzado salsa de tomate sobre la obra y han pegado su cabeza sobre el vidrio protector. Los ecologistas que han sido detenidos forman parte de la misma asociación que atacó los girasoles de Van Gogh y que lanzó un tartazo contra una figura de cera de Carlos III. La entidad está, por cierto, financiada por la nieta de un multimillonario magnate del petróleo. Primer paseo del multimillonario extravagante sudafricano Elon Musk por su nueva propiedad. Twitter lo ha hecho llevándose un váter para la utilización, imagino, después, cuando ya tome mañana el control efectivo de la compañía Twitter. Al mismo tiempo que eso se produce, mañana Twitter desaparecerá de bolsa, porque no tiene mucho sentido que continúe en Wall Street, y también pues se convertirá en una empresa absolutamente privada. Eso sí, los conflictos anteriores de Elon Musk con la titularidad de Twitter obligan a que se tengan que resolver innumerables flecos. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les dejamos en compañía de esta cadena, que es la mejor compañía, y les deseamos una feliz noche. Les dejamos en concreto con Sandra Meco, con En Dos Continentes y con El Gato al Agua. No se pierda la entrevista a Rocío Monasterio. Nosotros volvemos mañana a las 8:30. No se olviden, hasta mañana.